Muy bien. El aparato genital básicamente tiene una función de reproducción. Hay una relación estrecha con el aparato urinario. A ver, a los que estuvieron conversando. Usted, ¿por qué digo esto? Relación estrecha del aparato genital con el aparato urinario. ¿Cómo? No me palabrees, ¿eh? Tú eres un estudiante de medicina y acostúmbrate a responder lo que te preguntan. Si te preguntan papas, te respondes papas. Por eso, relación. No, por eso. ¿Por qué digo que hay una relación estrecha del aparato genital con el aparato urinario? Lo he dicho a principios de la clase. De allí veo que tú has prestado mucha atención en la clase. Si conversas, definitivamente no vas a prestar atención. A ver, tu compañero que está al lado, de polera verde. ¿Usted? ¿Perdón? No sabes. Si no prestas atención, usted, señorita. ¿Por qué hay una estrecha relación entre el aparato urinario y el aparato genital? Vamos a darle la oportunidad a este cuarteto que ya han estado conversando mientras yo hablaba. Sí, pero estaban hablando. Díganme cuál es. Lo dije al iniciar la clase. No es motivo de... Por eso, si no desean atender la clase, pueden ir. Bueno, a cada lado de la aorta primitiva se va a formar una elevación longitudinal que tiene un origen mesodérmico. En el caso específico del aparato genital es el reborde urogenital y para el aparato genital se le va a llamar reborde gonadal o reborde genital. Siguiente. El sexo genético se establece en la fecundación, pero las gónadas presentan sus características sexuales a la 7ª semana de desarrollo. Siguiente. Las gónadas, ¿cuáles son? Son testículos y ovarios. Van a derivar de 3 fuentes. Uno es el mesotelio, que recubre la pared posterior del abdomen. 2 es el mesénquima, que es tejido conjuntivo embrionario. Y tercero, las células germinativas primordiales. Siguiente. En una etapa inicial, en el mesonefros, se desarrolla un área de epitelio mesodérmico grueso que al proliferar junto con el mesénquima subyacente surge el reborde genital. Hacia el mesénquima subyacente van a crecer cordones epiteliales, son los llamados cordones sexuales primarios, y la gónada indiferente va a tener en este momento una corteza externa y una médula interna. Siguiente. En embriones con complejo cromosómico sexual XX, es decir, femeninos, la corteza de la gónada indiferente se diferencia hacia un ovario y la médula va a desaparecer. En embriones con complejo cromosómico sexual XY, es decir, masculinos, la médula de la gónada indiferente se diferencia hacia un testículo y la corteza desaparece, salvo algunos remanentes vestigiales. Siguiente. Las células germinativas primordiales se forman en la pared del saco vitelino y van a migrar, van a ascender hacia las gónadas en desarrollo al final de la 4ª semana de desarrollo.
Estas células germinativas primordiales se van a diferenciar en células germinales definitivas. ¿Cómo se llaman? Oogonia, en el caso femenino, y espermatogonia, en el caso masculino. Estas células las han visto en la clase práctica, ¿no? Siguiente. Respecto al desarrollo de testículos, en embriones con cromosoma Y, en su complemento de cromosomas sexuales, van a desarrollar testículos, ¿no? El cromosoma Y tiene un potente efecto determinante de testículos en la médula de la gónada indiferenciada. Es lo que se llama el factor determinante testicular y que va a motivar la diferenciación testicular. Siguiente. Los cordones sexuales primarios se transforman en cordones seminíferos por acción del factor determinante testicular. Los cordones sexuales primarios penetran en la médula testicular y forman la red testicular. A su vez se va a desarrollar la cápsula fibrosa gruesa, que es la llamada túnica albuginea del testículo. Siguiente. Los túbulos seminíferos son separados por el mesénquima, que van a originar las células intersticiales de Leydig. Estas células de Leydig van a secretar testosterona y van a inducir la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff y los genitales externos. Siguiente. Las paredes de los túbulos seminíferos se van a estar compuestos de dos tipos de células. Una son las células de Sertoli y la otra son las espermatogonias. Las células de Sertoli van a elaborar la sustancia inhibidora mulleriana u hormona antimulleriana que va a inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, y las espermatogonias que van a provenir de las células germinativas primordiales. Siguiente. La red testicular se continúa con los conductillos eferentes que se conectan con el conducto mesonéfrico, convirtiéndose en el epididio. Siguiente. Unas palabras respecto al desarrollo de los ovarios. Los cordones sexuales primarios se extienden hacia el interior de la médula y forman la red ovárica rudimentaria, que va a degenerar y desaparecer. Mientras que los cordones sexuales secundarios, llamados cordones corticales, van a aumentar de tamaño y se incorporan en ellas células germinativas primitivas. Siguiente. Los cordones corticales se rompen en grupos celulares aislados para formar los folículos primitivos, que posteriormente, según etapas evolutivas, ustedes también lo han visto en la clase práctica. Cada folículo primitivo está formado por una oogonia y una capa de células foliculares aplanadas. En la corteza, el epitelio superficial está separado de los folículos por una cápsula fibrosa delgada, que es la túnica albuginea del ovario. Siguiente. Respecto al desarrollo de los conductos genitales, embriones masculinos y femeninos tienen dos pares de conductos genitales: conductos mesonéfricos o conductos de Wolff, que tienen una función importante en el desarrollo del aparato reproductor masculino, y los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, que tienen una función importante en el desarrollo del aparato reproductor femenino. Siguiente. En la 8ª semana, por acción de la testosterona en los varones, la parte proximal de cada conducto mesonéfrico o conducto de Wolff se torna contorneada para formar el epidídimo,
y el resto va a originar el conducto deferente y el conducto eyaculador. Mientras que en fetos femeninos, los conductos mesonéfricos o conductos de Wolf van a desaparecer casi por completo. Siguiente. En el caso de las mujeres en sexo femenino, de embriones femeninos, la porción caudal de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller se van a fusionar para formar el primordio útero-vaginal que produce una elevación, es el llamado tubérculo sinusal o tubérculo mulleriano. Siguiente. En cuanto al desarrollo de los conductos genitales masculinos, la testosterona va a estimular los conductos mesonéfricos para formar los conductos genitales masculinos. La sustancia inhibidora mulleriana hace desaparecer los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Algunos túbulos mesonéfricos se transforman en conductillos eferentes que desembocan en el conducto mesonéfrico y que se va a diferenciar en el conducto del epidídimo. Siguiente. Luego el conducto mesonéfrico adquiere un recubrimiento grueso de músculo liso y se va a transformar en el conducto deferente. Una evaginación lateral del extremo caudal de cada conducto mesonéfrico va a originar la vesícula seminal, cuya secreción nutre los espermatozoides. La parte del conducto mesonéfrico que media entre la vesícula seminal y la uretra se transforma en el conducto eyaculador. Siguiente. Respecto al desarrollo de la próstata, de la uretra prostática van a surgir evaginaciones del endodermo que crecen hacia el mesénquima circundante. El epitelio glandular de la próstata se diferencia a partir de las células endodérmicas y el mesénquima relacionado y forma el estroma denso y el músculo liso de la próstata. Siguiente. Unas palabras respecto al desarrollo de las glándulas bulbourethales. Se forman a partir de vaginaciones que provienen de la uretra esponjosa. Las fibras del músculo liso y el estroma se diferencian a partir del mesénquima vecino. Las secreciones de estas glándulas bulbourethales van a contribuir a formar el seno. Siguiente. Veremos ahora el desarrollo de los conductos genitales femeninos. En embriones femeninos, los conductos mesonéfricos involucionan por falta de testosterona. Se desarrollan conductos paramesonéfricos o conductos de Müller por ausencia de la sustancia inhibidora mulleriana. Los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller forman la mayor parte del aparato genital femenino. Siguiente. Veremos el desarrollo de los conductos genitales femeninos. Las trompas uterinas se forman a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, mientras que las porciones caudales de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller se van a fusionar, forman el primordio útero-vaginal que va a originar al útero y la parte superior de la vagina. Siguiente. El estroma endometrial y el miometrio derivan del mesénquima esplácnico vecino. Dejen ese celular, por favor, pues. Es que la señora de limpieza que está atrás. ¿De quién es? La señora de limpieza está en la parte de atrás. El estroma endometrial y el miometrio derivan del mesénquima esplácnico vecino. La fusión de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller también unen entre sí dos pliegues peritoneales que van a originar
a los ligamentos anchos, a la bolsa rectouterina y a la bolsa vesicouterina. Siguiente. El epitelio vaginal deriva del endodermo del seno urogenital. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla del mesénquima esplácnico circundante. El tubérculo sinusal va a inducir la formación de los bulbos sinovaginales y los bulbos sinovaginales se fusionan para formar la placa vaginal. Siguiente. Respecto al desarrollo de la vagina, estas células centrales de la placa vaginal se rompen para formar la luz de la vagina. El himen se va a formar. Por favor, un ratito, los que están entrando ya no pueden. Señora de limpieza, ¿sí? El himen se va a formar por invaginación de la pared posterior del seno urogenital. Siguiente. Respecto a las glándulas genitales auxiliares femeninas, desde la uretra crecen yemas hacia el mesénquima circundante y forman las glándulas uretrales y parauretrales de Skene. Evaginaciones del seno urogenital van a constituir las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini, ¿no? Algunas veces pueden ustedes haber escuchado, estas glándulas se inflaman y producen gran dolor en la mujer. Siguiente. Los genitales externos son similares en ambos sexos hasta la 7ª semana de desarrollo. Los genitales externos se diferencian plenamente hacia la semana 12 de desarrollo. En la 4ª semana se va a formar el tubérculo genital y luego se desarrollan tumefacciones labioescrotales y pliegues urogenitales. Siguiente. Unas palabras respecto a los desarrollos genitales externos. El tubérculo genital se va a alargar, va a crecer para formar el falo. El tabique urorectal se fusiona con la membrana cloacal y esta se va a dividir en membrana anal dorsal y membrana urogenital ventral, que se van a romper para formar el ano y el orificio urogenital respectivamente. En fetos femeninos, la uretra y la vagina se abren hacia una cavidad común, que se le llama el vestíbulo vaginal. Siguiente. Respecto al desarrollo de los genitales externos masculinos, la masculinización de los genitales externos indiferenciados va a estar inducida por la testosterona que se forma en los testículos fetales. El falo crece, se va a alargar para transformarse en pene. Los pliegues urogenitales forman las paredes laterales del surco uretral y el surco uretral va a estar revestido por las células del endodermo que derivan de la placa uretral. Siguiente. Los pliegues urogenitales se fusionan a lo largo de la superficie ventral del pene y forman la uretra esponjosa. El ectodermo superficial se va a unir, se va a fusionar en el plano medio del pene para formar el rafe peniano. La invaginación ectodérmica en la punta del glande forma un cordón celular que es la placa glandular o uretral que crece hacia el pene para encontrar a la uretra esponjosa. Siguiente. El ectodermo se invagina y en la periferia del glande del pene y al romperse forma el prepucio. Esto ocurre alrededor de la semana 12 de desarrollo. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se desarrollan a partir del mesénquima del falo. Las tumefacciones labioescrotales se van a unir, se van a fusionar para formar al escroto. Siguiente.
Respecto al desarrollo de los genitales externos femeninos, en la feminización de los genitales externos indiferentes van a participar los estrógenos, que son elaborados en la placenta y por los ovarios fetales. El crecimiento del falo cesa gradualmente y se torna en clítoris, que se desarrolla igual que el desarrollo del pene. Los pliegues urogenitales no se fusionan, no se unen, excepto en la parte posterior, en que se unen para formar el frenillo de los labios menores. Siguiente. Las partes no fusionadas de estos pliegues urogenitales van a formar a los labios menores. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y forman la comisura labial posterior y se fusionan hacia adelante para constituir la comisura labial anterior y el monte del pubis. La mayor parte de los pliegues labioescrotales permanecen sin unirse, sin fusionarse y forman los labios mayores. Siguiente. Unas palabras respecto a los trastornos intersexuales. Se clasifican según el aspecto histológico de las gónadas en hermafroditas verdaderos, pseudohermafroditas femeninos, pseudohermafroditas masculinos. Siguiente. Hermafroditismo verdadero. Las personas suelen tener núcleos positivos a cromatina. El 70% de ellos tienen una constitución cromosómica 46XX, es decir, femenino. Alrededor del 20% se observa mosaicismo, 46XX y 46XY. Y un 10% tienen un cromosoma 46XY que es masculino. Siguiente. No se han comprendido hasta ahora las causas del hermafroditismo verdadero. La mayoría de los hermafroditas verdaderos se crían como mujeres. Tienen tejido testicular y tienen tejido ovárico, pero ambos suelen ser no funcionales. Resulta de un error en la determinación del sexo. El fenotipo puede ser masculino o femenino, pero los genitales son ambiguos, es decir, no se pueden diferenciar. Siguiente. Respecto al pseudohermafroditismo femenino, las personas tienen núcleos positivos a cromatina y una constitución cromosómica 46XX, es decir, femeninos. Resulta el pseudohermafroditismo femenino de una exposición del feto femenino a un exceso de andrógenos. ¿Cuál es el efecto? La virilización de los genitales externos. ¿Cuál es la causa más común del pseudohermafroditismo femenino? La hiperplasia suprarrenal congénita, del cual ya hemos conversado. Siguiente. En el pseudohermafroditismo femenino no hay anormalidad ovárica, hay una producción excesiva de andrógenos por las suprarrenales fetales que va a causar masculinización de los genitales externos. Siguiente. Aquí podemos ver, ¿no? Es una niña de 6 años que muestra un clítoris crecido y los labios mayores se han fusionado. Siguiente. Unas palabras respecto al pseudohermafroditismo masculino. Las pacientes tienen núcleos negativos a cromatina, tienen una constitución cromosómica 46XY, los genitales externos e internos varían según diversos grados de desarrollo de los genitales externos y de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Va a depender de la producción inadecuada de testosterona y factor inhibidor mülleriano por los testículos fetales. El desarrollo testicular varía de rudimentario a normal.
Siguiente. ¿Qué es el síndrome de insensibilidad al andrógeno o síndrome de feminización testicular? Ocurre en 1 de 20.000 nacidos vivos. Son mujeres de aspecto normal, aun cuando tienen presencia de testículos y una constitución cromosómica 46XY, es decir, son masculinos. Genitales externos, presentan genitales externos femeninos, pero la vagina suele, un favor, ¿puedes cerrar la puerta? Gracias. Pero la vagina suele tener un extremo ciego. No hay útero ni trompas uterinas o estas son muy rudimentarias. Siguiente. Hay desarrollo normal de mamas y características femeninas durante la pubertad. Sin embargo, hay ausencia de menstruación, puede existir vello púbico o este ser escaso o estar ausente. La orientación sexual generalmente es femenina, son criadas como mujeres y desde el punto de vista médico, legal y social son mujeres porque fenotípicamente, es decir, parecen mujeres. Los testículos suelen encontrarse en donde generalmente se encuentran en abdomen o en los trayectos inguinales, pero en algunos casos puede descender hacia los labios mayores. Siguiente. El síndrome de feminización testicular se produce hay una falta de masculinización y este resulta de una resistencia a la acción de la testosterona a nivel celular en los pliegues labioescrotales y urogenitales. Los pacientes con síndrome de insensibilidad al andrógeno parcial muestran cierta masculinización al nacer, genitales externos ambiguos y un clítoris crecido, pero la mayoría no son genitales ambiguos. El síndrome de insensibilidad al andrógeno resulta de un defecto en el mecanismo receptor de andrógenos. Siguiente. Estas mujeres representan una forma extrema del pseudo-hermafroditismo masculino, pero no son intersexuales porque por lo general tienen genitales externos normales. La consulta frecuente de este síndrome de feminización testicular, es decir, las mujeres consultan por esterilidad. Siguiente. Aquí vemos el caso de una mujer, de una adolescente, en la cual ustedes pueden ver fenotípicamente es mujer, tiene desarrollo de mamas, hay presencia de vello púbico. Sin embargo, cuando se le hace el estudio, presenta en la gónada, esto es imagen característica de qué. Ya ustedes lo han visto en gametogénesis. A ver, ¿qué son esos? Estas imágenes redondeadas y alargadas. ¿Lo han visto, chicos? Son túbulos seminíferos, ¿no es cierto? O sea, estos testículos. ¿Ya? Ok, siguiente. Veremos ahora algunas anomalías del aparato genital masculino. Tenemos el caso de la hipospadia, cuando el orificio uretral externo se encuentra en la cara ventral del pene. Resulta de una producción insuficiente de andrógenos que origina la falta de fusión de los pliegues urogenitales. Siguiente. Aquí están ustedes mirando. ¿Sí? Siguiente. El caso contrario es la epispadia. La uretra se abre en la superficie dorsal del pene. Tubérculo genital se desarrolla de manera más dorsal que en embriones normales. Siguiente. Aquí lo estamos mirando. Siguiente. Otra anomalía que es bastante frecuente en nuestro medio y que probablemente ustedes lo van a ver
dentro de su desarrollo o de estudiantes de medicina o probablemente médicos es la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es la falta de descenso de los testículos a la bolsa escrotal, a las bolsas escrotales. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Hay deficiencia de la producción de andrógenos por los testículos fetales que han impedido el descenso normal de estos. Siguiente. Esta es una gráfica, ¿no? Aquí ustedes pueden ver al testículo izquierdo, está en la bolsa escrotal, sin embargo el testículo derecho generalmente se localiza en el canal inguinal o a veces en el abdomen. Esta es una imagen quirúrgica que se le practicó a un niño, en la cual se bajó este testículo a la bolsa escrotal y se le fijó. Siguiente. Bueno, antes de pasar, quería decirles que la criptorquidia es regularmente frecuente en nuestro medio, de allí la importancia que tiene el médico serumista o el personal de salud en hacer el crecimiento y desarrollo del niño y evaluar el aparato genital. Generalmente muchos médicos obvian este examen, pero es realmente importante porque tenemos tiempo más o menos de 2 a 3 hasta los 3 años de esperar que el testículo baje a su lugar habitual, que es el escroto. ¿Por qué? Porque si permanece en la cavidad abdominal, la temperatura abdominal es mucho más alta que la temperatura en el testículo. Por lo tanto, este testículo puede verse atrofiado, o sea, se atrofia, degenera o también puede malignizarse. Entonces, estaríamos frente a un cáncer que pone en riesgo la vida del paciente. De allí la importancia, cuando ustedes sean internos de medicina o médicos serumistas o hagan los controles de crecimiento y desarrollo, examinar los genitales de los niños. También es importante porque generalmente el prepucio se adhiere, ¿no es cierto? Si no se hace una higiene adecuada, si la madre o el padre, porque aquí no interviene solamente la mamá, generalmente los varones, diría yo, son un poco responsables, le dan la responsabilidad de bajar el prepucio a la madre cuando la responsabilidad es de ambos, ¿no? Para tener al niño han tenido que tener participación tanto del padre como de la madre. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. El aparato genital femenino ocurre por una falta de fusión de las partes caudales de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Se acompaña de vagina doble o vagina única. Siguiente. Tenemos el caso del útero bicórneo. Falta de fusión normal de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. El útero tiene 2 cuernos. La duplicación incluye solo la porción superior del cuerpo del útero. Siguiente. Tenemos el útero unicorne. Es un útero con una sola trompa uterina. No se ha desarrollado un conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. Siguiente. Tenemos el caso de la atresia vaginal, que es la ausencia de vagina. Ocurre en 1 en 4.000 mujeres. Resulta de la falta de desarrollo de la placa vaginal. Hay falta de canalización de la placa vaginal. Cuando no hay vagina, por lo general tampoco suele haber útero. Siguiente.
Tenemos el caso del himen imperforado. Ocurre por falta de perforación del extremo inferior de la placa vaginal. ¿Qué es lo que vemos? Generalmente con este himen imperforado hay ausencia de menstruación. ¿No es cierto? Siguiente. Esta es una lámina solamente para determinar. ¿Listo? Este es el cordón genital, y la diferenciación, no factor determinante testicular, desarrollo del ovario, y aquí están las ovorias. Aquí hay presencia de factor determinante testicular, desarrollan los conductos mesonéfricos, hay desarrollo del testículo y tenemos a las espermatogonias. Siguiente. Aquí, para visualizar el aparato genital masculino, ¿no? Y aquí el aparato genital femenino. Vemos al útero, las dos trompas uterinas, los ovarios, la vagina. Aquí vemos al himen. Siguiente. Y esto es para mostrar que a los conductos, este es el primordio uterovaginal, este es el azul, el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, y en rosado el conducto mesonéfrico o conducto de Wolf. Estos son embriones. Lo que quería visualizar es que tanto conductos tienen dos pares de conductos de Müller y dos pares de conductos de Wolf, que luego, según el sexo, van a atrofiarse, ¿no? Dependiendo del sexo, obviamente. Siguiente. Okay. Gracias. ¿Alguna pregunta?